Cuaresma. Un viaje de fe y reflexión. Día 14. El orgullo y la arrogancia. Dos hombres entraron al templo a orar. Uno era un fariseo, el otro un recaudador de impuestos. El fariseo se puso de pie y oró. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Mientras tanto, el recaudador ni siquiera se atrevía a levantar la vista. Golpeándose el pecho, solo murmuró: Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Jesús dijo que solo el segundo salió justificado, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra fariseo proviene de la palabra hebrea perushim o perush. Significa separado de los demás. En la sociedad judía de los tiempos de Jesús, los fariseos eran los eruditos acerca de la ley que mantenían una férrea resistencia en contra de la helenización de Judea. Recordemos que en la época de la rebelión de los macabeos, el templo fue terriblemente profanado al ser dedicado a Zeus o a Júpiter. Los saduceos, hebreos aristócratas que irónicamente eran los encargados del templo, pasaban por alto estas catastróficas transgresiones con tal de conservar sus privilegios de élite política. Los fariseos se llaman así porque estaban en contra de los aristócratas, a los que la gente común rechazaba por su penosa actitud servicial ante los nuevos gobernantes helenizadores con tal de mantener sus privilegios. Los fariseos eran los eruditos del pueblo, al contrario de los alejados y distantes saduceos. Ambos eran autoridades. Los saduceos, autoridad política, y los fariseos, una autoridad moral. Sin embargo, como en tantos pasajes nos enseña el Evangelio, muchos fariseos tenían actitudes arrogantes y orgullosas, al ser los guardianes de la ley y las escrituras. Prescribían y condenaban de acuerdo con las leyes de Moisés con mucha severidad que, por el contrario, no se aplicaban a sí mismos. Pero cómo la ostentaban en público para ser reconocidos y elogiados. Eso sí, todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Mateo 23, del 5 al 7. Aquí Jesús expone la actitud de quienes practican la religión de manera superficial, no por amor a Dios ni por un deseo genuino de justicia, sino para obtener reconocimiento y prestigio ante los demás. Su crítica no es contra la ley en sí, sino contra la hipocresía de quienes la usan para engrandecerse. El problema central es que su corazón está lejos de Dios, aunque externamente parezcan piadosos. Este tipo de orgullo es particularmente peligroso, porque convierte la fe en un espectáculo, donde lo importante ya no es Dios, sino la aprobación de los demás. Jesús les señala que su enfoque está en la imagen que proyectan, y no en la verdadera justicia, misericordia y humildad. Pero, ¿por qué se consideraban tan justos y superiores? Los fariseos creían que su cumplimiento extremo de la ley los hacía más justos que los demás. Esta actitud tenía varias razones. Creían que la salvación venía por las obras de la ley. Para ellos, la justicia se obtenía por el cumplimiento de los mandamientos, no por la fe o la gracia de Dios. Como ellos eran los más estrictos en cumplir la ley, se veían como los más cercanos a Dios. Os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, versículo 20. Jesús deja claro que la justicia que Dios espera no es solo externa, sino del corazón. Se comparaban con los demás y despreciaban a quienes no cumplían las normas. Los fariseos no solo se consideraban justos, sino que veían a los demás como pecadores y espiritualmente inferiores. Esta actitud de superioridad moral les impedía reconocer su propia necesidad de Dios. Por eso en el mismo capítulo Jesús dice: El mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Este es el punto clave. En el reino de Dios, la grandeza no se mide por el estatus, sino por el servicio humilde. Jesús nos invita a vivir una fe auténtica, donde las obras no sean para ser vistos, sino para reflejar amor sincero y obediencia genuina. Y es que Dios no busca hombres perfectos, infalibles, sino con un corazón humilde y dispuesto. Humanos con fallas, miedos y errores, pero compartían una característica esencial: un corazón dispuesto a escuchar y responder a Dios. Su grandeza no radicaba en la ausencia de pecado, sino en su capacidad de reconocerlo y volver a Dios con humildad. Abraham, la fe que venció el miedo. Abraham es conocido como el padre de la fe, aquel a quien Dios llamó para formar una nación santa. Sin embargo, su camino no fue impecable. En 2 ocasiones, por temor a perder la vida, mintió diciendo que su esposa Sara era su hermana. Además, dudó de la promesa divina y tuvo un hijo con Agar, lo que generó conflictos en su familia. Aún así, Abraham tuvo una disposición única. Cuando Dios lo llamó, él obedeció, incluso cuando esto significó sacrificar a su hijo Isaac. Su vida muestra que la fe no significa ausencia de dudas, sino confianza en Dios a pesar de ellas. Moisés, el libertador de habla tímida. Moisés fue elegido para liberar a Israel de Egipto y recibir la ley. Pero al principio dudó de sí mismo. Se excusó ante Dios diciendo que era tardo en el habla y torpe de lengua, mostrando su inseguridad. También tuvo momentos de ira y desobediencia, como cuando golpeó la roca en lugar de hablarle, lo que le costó entrar a la tierra prometida. No obstante, Moisés fue un hombre humilde que intercedió por su pueblo y habló con Dios cara a cara. Su historia nos enseña que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Saúl, el rey que cayó por su soberbia. Saúl fue el primer rey de Israel. Un hombre con un gran comienzo, pero un final trágico. Al principio era humilde y temeroso de Dios, pero con el tiempo la soberbia lo llevó a tomar decisiones impulsivas. Desobedeció a Dios al ofrecer un sacrificio que no le correspondía y al no destruir completamente a los amalecitas como Dios lo ordenó. Su error no fue solo la desobediencia, sino su falta de arrepentimiento genuino. En lugar de humillarse, buscó excusas y justificó sus actos. Saúl nos recuerda que la caída no proviene del pecado en sí, sino de la negativa a reconocerlo y enmendarlo. David, el hombre conforme al corazón de Dios. David fue un rey valiente, un líder excepcional y un adorador apasionado. Pero también fue un hombre con serios errores. Cometió adulterio con Betsabé y orquestó la muerte de su esposo Urías. No obstante, a diferencia de Saúl, David no justificó su pecado. Cuando el profeta Natán lo confrontó, respondió con un corazón contrito: «He pecado contra el Señor». Su Salmo 51 es un testimonio de su sincero arrepentimiento. David no fue perfecto, pero su disposición a reconocer su pecado y buscar a Dios lo hizo un hombre conforme al corazón de Dios. Dios no busca la perfección, sino un corazón dispuesto. Estos hombres muestran que Dios no elige a los más puros ni a los más fuertes, sino a aquellos que, a pesar de sus fallas, están dispuestos a escucharle y seguirle. La historia de la Biblia no es un relato de héroes impecables, sino de personas comunes que, con todas sus debilidades, dijeron sí a Dios. Esto nos deja una lección clara. No necesitamos ser perfectos para ser usados por Dios, sino estar dispuestos a dejarnos transformar por Él. La arrogancia y el orgullo son obstáculos para el actuar de Dios en nuestro corazón. Cuando hacemos de la fe un espectáculo para ser reconocidos y aplaudidos, solo en eso queda. La paga fue solo la efímera mirada de un tercero. Cuando termina ese minúsculo momento de segundos de reconocimiento, queda el mismo vacío, pero le ponemos más atención. Es como tapar un pozo infinito con una hoja de papel. Buscamos otro momento de reconocimiento y tocamos la trompeta al orar.
como dice Jesús acerca de los fariseos, que tuercen la cara cuando ayunan y oran en voz alta en las plazas para ser vistos. El orgullo y la arrogancia son venenos que endurecen el corazón como si lo volvieran de piedra, y sus antídotos son la humildad, la sencillez, la mansedumbre y la docilidad ante el Señor. Pero, ¿cómo puedo ser agradable y dispuesto a mi Señor si quiero hacerlo? Bueno, imaginemos un tutorial. Tutorial para vencer el orgullo y la arrogancia. Receta para una vida con humildad. Bienvenidos al tutorial definitivo para contrarrestar el orgullo y la arrogancia. Hoy aprenderemos a preparar un corazón humilde, sencillo y manso, en unos sencillos pasos. ¿Vamos a la receta? Ingredientes: una dosis de autoconciencia, 2 tazas de honestidad consigo mismo, 3 cucharaditas de empatía, una pizca de humor para no tomarse tan en serio, un buen puñado de gratitud, mucha paciencia, ya que se necesita tiempo para fermentar la humildad. Paso 1. Diagnóstico de actitud. ¿Cuál es el fruto de tu árbol? Antes de cocinar cualquier cambio en nuestra actitud, es importante identificar qué ingredientes estamos usando actualmente. Observa tus reacciones. ¿Te sientes superior a los demás? ¿Te cuesta admitir errores? ¿Buscas reconocimiento constantemente? Reflexiona sobre tus pensamientos. ¿Menosprecias a otros en tu mente? ¿Te molesta cuando no recibes el respeto que mereces? Examina tus palabras. ¿Te gusta que los demás noten lo mucho que sabes o lo bien que haces las cosas? Jesús dijo que un árbol se conoce por su fruto. Si nuestras actitudes dan frutos de soberbia, entonces es momento de cambiar la semilla. Paso 2. Identifica las circunstancias que alimentan tu orgullo. Ahora que hemos identificado la actitud, toca analizar cuándo y por qué aparece. ¿Eres arrogante cuando tienes éxito? ¿Te vuelves orgulloso cuando alguien te contradice? ¿Menosprecias a los demás cuando cometen errores? ¿Tu orgullo es una armadura contra el miedo o la inseguridad? Saber en qué momentos tu orgullo florece es como encontrar la raíz de una mala hierba. Solo así puedes arrancarla de verdad. Paso 3. Agregar la dosis exacta de humildad y mansedumbre. Aquí es donde entra la transformación. Para cambiar el orgullo por humildad, podemos aplicar algunos contrapesos. Cuando sientes que sabes más que los demás, recuerda que siempre puedes aprender algo nuevo. El que se cree sabio según este mundo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Cuando creas que lo mereces todo, agradece lo que ya tienes. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Cuando te cueste reconocer errores, admítelos con sencillez. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando sientas que la humildad es debilidad, recuerda que Jesús, siendo rey, lavó los pies de sus discípulos. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad no es rebajarse, sino reconocerse en la verdad. Ser humilde es saber que tienes valor, pero que no eres más valioso que los demás. Paso 4. Practicar la humildad como un hábito diario. La humildad no se logra con una sola decisión, sino con práctica constante. Aquí algunas formas de entrenarla. Escucha más y habla menos. No siempre tienes que opinar o demostrar que sabes algo. Pide consejo, incluso cuando creas que tienes la respuesta. Admite cuando te equivocas y hazlo sin rodeos ni excusas. Celebra los logros de los demás, sin sentirte menos por ello. Sirve sin esperar reconocimiento. Ayudar sin buscar aplausos es la prueba máxima de humildad. La humildad es como una receta de pan. Requiere tiempo, trabajo y paciencia para fermentar bien. No te frustres si no ves resultados inmediatos. Mediante Dios, la semilla está puesta. Paso 5. Evaluar los resultados y ajustar la receta. Cada cierto tiempo, hazte preguntas para evaluar tu progreso. ¿Estoy menos preocupado por lo que piensan de mí? ¿Sigo sintiendo la necesidad de demostrar mi valía todo el tiempo? ¿Me cuesta menos pedir disculpas? ¿Puedo reconocer y celebrar los talentos de los demás sin compararme?
Si ves que el orgullo vuelve a crecer, ajusta la receta. Tal vez necesitas más gratitud, más servicio desinteresado o más paciencia contigo mismo. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Conclusión. El plato final. Un corazón liviano. La humildad no es una pérdida, sino una liberación. Nos quita el peso del ego, de la competencia, de la necesidad de reconocimiento. Nos permite ver a los demás con compasión y a nosotros mismos con verdad. Si sigues esta receta, no serás perfecto, pero estarás en el camino correcto. Y sobre todo, estarás más cerca del verdadero maestro de la humildad, Jesús.